Esta semana estaba pensando que seguramente que todos deseamos vivir bajo la bendición de Dios, ¿no? ¿Cuántos aquí quieren vivir bajo la bendición de Dios? ¿Sí? El que no levanta la mano pregunto, ¿para qué vino? Sí. Pero yo creo que todos estamos aquí porque queremos vivir bajo la bendición de Dios, ¿sí? Ya sea que vengamos a adorarle solamente, o que vengamos a escuchar palabras solamente, o vengamos a hacer las dos cosas, ambas cosas resumen eso, vivir bajo la bendición de Dios. Pero esta noche tengo que decirle que no es lo mismo vivir bajo bendición que vivir bajo su presencia. El domingo pasado hablamos acerca de vivir bajo la unción de su presencia. Y si no estuvieron el domingo, les recomiendo ver el video y ser ministrados por eso también. Pero hoy quiero compartirles esto. No es lo mismo vivir bajo bendición que vivir bajo su presencia. Y quiero contarles algunas historias o leerles algunas historias, párrafos de algunas historias de la Biblia que creo que comprueban esto. La primera que les quiero leer es la de Moisés, que encontramos en Éxodo capítulo 33. Algunos versículos ahí sueltos, no puse todo el capítulo para que no se haga tan largo, pero ustedes pueden leer todo el capítulo después si quieren, ¿sí? Allí dice que Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Paro aquí solamente para hacer esta aclaración. Dios le dice: enviaré delante de ti al ángel. Le dice esto porque unos capítulos antes, unos versículos antes, Dios quiso encontrarse con su pueblo, se posó sobre un monte, claro, la presencia de Dios impresionante, con truenos, relámpagos y qué sé yo, asustó al pueblo, así que el pueblo dijo: no, nosotros no vamos a subir, que vaya Moisés. Dios se enojó mucho por eso y dijo que apartaría su presencia del pueblo. Por eso ahora le dice: yo voy a enviar delante tuyo al ángel, ¿sí? Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y entonces Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés pidió por presencia. Y me puse a mirar un poco el contexto, la historia, ¿no? Y vi esto, que Moisés la bendición ya la tenía. Moisés ya contaba con la bendición. Pero ahora le estaba pidiendo a Dios que no le quite su presencia. Evidentemente Moisés sabía que las dos cosas no significan lo mismo. Él ya tenía la bendición porque Dios, por ejemplo, ¿no? Algunas cosas que me anoté como ejemplo simplemente. Dios fue a buscar a Moisés al desierto. ¿Se acuerdan de la historia, no? Él se fue huyendo de Egipto cuando mató a un egipcio, ¿sí? Por adelantarse a los planes de Dios. Y se fue al desierto y ahí estuvo 40 años. Pero dice que Dios lo fue a buscar. No es Moisés el que busca a Dios, es Dios el que busca a Moisés. Cuando lo encuentra, no lo trata de cobarde. En ningún momento le echa en cara el asesinato del egipcio, no lo culpa por haber matado al egipcio, ni lo menciona. Jamás. Además, lo respaldó en el último tiempo, lo venía respaldando con las plagas en Egipto, ¿se acuerdan? Y con cada uno de los milagros que él hizo delante de Faraón y aún delante del pueblo. O sea, era evidente que Moisés ya contaba con la bendición. Cualquiera de nosotros podría decir: bueno, ya tengo la bendición de Dios, así que vamos para adelante. Pero Moisés dice: yo sin tu presencia no avanzo. No me alcanza con la bendición, quiero tu presencia. Así que
Evidentemente, bendición y presencia no significan lo mismo. Cuando estaba leyendo esta historia y anotando algunos apuntes ahí, me acordé de otra. La historia de Caín, mucho antes que Moisés. En Génesis aparece la historia, casi recién empezado el libro de Génesis, ¿no? Y ahí encontramos que Caín supo que todo se había terminado para él el día que perdió la presencia. ¿Sí? Miren, Génesis capítulo 4, desde el 8 al 22. Dijo entonces Caín a su hermano Abel, vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta ahí ustedes lo saben. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza y andarás por la tierra errante y extranjero. Y Caín le dijo al Señor, mi castigo es muy grande para poder soportarlo. Tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió, pues cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso en Caín una señal para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Entonces edificó una ciudad y llamó a esa ciudad Enoc como el nombre de su hijo. Y a Enoc le nació Irat. Irat engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Ada, la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, que fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano era Jubal, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. También Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Noama. Les leí hasta aquí porque quiero que ahora veamos algo de la descendencia de Caín, que tiene que ver con salirse de la presencia. ¿Sí? Quiero que notemos ahí un par de cosas. Primero, que la palabra de Dios se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Porque Dios le dijo a Caín, nadie te va a poder matar. Se cumplió. ¿Cómo se llama eso en tu casa? En la mía se llama bendición. ¿Sí o no? Eso se llama bendición, ¿no? Que Dios diga, nadie va a poder tocarte y que así sea, es una bendición. Y lo vemos no solamente en la vida de Caín, sino en sus descendientes, hijos, nietos y bisnietos, siguen estando con vida. La herencia, el historial, el árbol genealógico de Caín siguió avanzando ¿a causa de qué? A causa de una bendición. Nadie te va a poder matar, no te van a poder tocar. Claro, Caín tenía miedo de eso porque como ya no iba a estar en su presencia, iba a andar por lugares inhóspitos, pero Dios le dijo, tranquilo que nadie te va a tocar. Eso se llama bendición. Pero en segundo lugar, quisiera que veamos que los descendientes de Caín son los primeros en establecer oficios que vienen a ocupar el vacío de Dios. Esta es la primera vez que van a aparecer estos oficios. Y ustedes se van a dar cuenta a medida que se los vaya mostrando, ¿por qué aparecen los oficios? ¿Y qué es lo que esto significa para nuestro mensaje de esta noche? El primero de los hijos que se menciona se dedicó a criar ganados. Y quiero que entendamos esto. Antes no hacía falta criar ganados, porque Dios era el sustento de ellos. ¿Por qué tienen que criar ganado ahora? Porque ya no estaban en la presencia de Dios. El segundo de los hijos dice que se dedicó a fabricar instrumentos musicales. ¿Para qué son los instrumentos musicales? Para el placer, para el deleite. Es la primera vez que alguien fabrica instrumentos musicales. Antes no hacía falta porque se deleitaban en Dios, pero ya no estaban en su presencia.
Y el tercero de los hijos dice que se dedicó a fabricar armas de hierro y de bronce. ¿Por qué tenían que fabricar armas de hierro y de bronce? Para defenderse. Antes no hacía falta que se defendieran. Dios era su defensor. Entonces en esta historia vemos las dos cosas. Por un lado, la bendición de Dios que sigue corriendo para proteger sus vidas, cuidarlos y ninguno de ellos se ha tocado. Pero por otro lado, tienen que dedicarse a hacer algo para complementar el vacío de presencia de Dios que estaban teniendo en ese tiempo. ¿Queda claro, no? Que bendición y presencia no es lo mismo. ¿Por qué quiero que esta noche veamos esto? Porque necesitamos entender que aunque andemos bajo la bendición de Dios, podemos no contar con su presencia. Ahora, sigamos con Caín, ¿sí? Caín le dice, si ya no puedo andar en tu presencia, es igual a estar muerto. Nada tiene sentido, le dice Caín. Y esa falta de sentido es la que se nota en sus descendientes, ¿no? Caín le dijo, me echas de la tierra. Dios nunca dijo eso. Cuando ustedes leen el texto, otra vez, se van a dar cuenta que Dios no le dijo que lo iba a echar de la tierra. Así lo entendió Caín, porque para él era lo mismo. No contar con la presencia de Dios es igual a ni siquiera vivir. No tiene sentido la vida, eso es lo que dice Caín. No lo pudo revertir. No lo pudo revertir porque nunca se arrepintió. Si se hubiese arrepentido, probablemente Dios lo hubiese perdonado, pero no se ve arrepentimiento en él. Así que él, por un lado, sigue contando con la bendición de Dios, pero por otro lado, nunca más pudo estar en la presencia de Dios. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Entonces, no es lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el profeta Natán lo va a ver al rey David para llamarle la atención por un pecado que había cometido? ¿Sí? Él se había quedado con la esposa de uno de sus generales. Para hacerlo tuvo que matar al general. ¿Sí? Y eso recibió condena de parte de Dios, así que Natán fue a verlo y lo reprendió duramente, de parte de Dios, obviamente. Cuando David entendió lo que había hecho y se arrepintió, parece que en esos días se escuchaba un solo clamor en todo el palacio. Y el gran clamor que se escuchaba era, no quites de mí tu Santo Espíritu. No importa si me quitas el trono o el reino, no importa si me sacas del poder, pero no me quites de tu presencia. Ustedes pueden leer después eso en el Salmo 51. De hecho, en la semana en los grupos van a tener la posibilidad de leer el Salmo 51, para que noten por el mismo David que él estaba dispuesto a perder cualquier cosa menos la presencia de Dios. No es lo mismo. Bendición no es lo mismo que presencia de Dios. ¿Por qué David anhelaba la presencia de Dios más que nada? Más que nada. Miren, en la semana los que trabajamos aquí nos dedicamos a preparar nuestro servicio en este lugar. Y desde que nosotros llegamos, hemos hecho un pacto con los directores de alabanza de que yo espero que ellos se preparen para la reunión como ellos esperan que yo me prepare para predicar. Y generalmente es lo que sucede, ¿no? Los directores la verdad que lo hacen muy bien, oran en la semana, piden palabra. Y recién los últimos días antes del domingo terminamos de consensuar la reunión. Cuando Lucas me compartió el pasaje que el Señor le había puesto, era evidente que el Señor estaba mostrando esta dirección. Él no sabía de lo que yo iba a predicar, yo no sabía cómo estaba armando él la dirección. Pero tiene que ver con esto que les estoy diciendo ahora y el por qué David no quería por ninguna razón perderse la presencia de Dios, porque él había visto lo que le pasó a Saúl, lo dijo Lucas. Él vio lo que le pasó a Saúl. Saúl empezó bien. La presencia de Dios estaba con Saúl al principio. Y a Saúl le fue bien porque, bueno, la historia dice que le fue bien como rey. Más allá del hecho ese que tuvo con Goliat y que no supieron cómo enfrentar,
La cuestión es que a Saúl le fue bien en su vida, en su reinado. Se notaba que la bendición de Dios estaba con él, pero él se acostumbró a la bendición. Se acostumbró a la bendición. De hecho, le siguió yendo bien cuando ya se había acostumbrado a la bendición. Por eso es que como país pudieron vencer a los filisteos con Goliat en el medio. La bendición de Dios estaba. Lo que ya no estaba con él era la presencia. Y entonces David vio cómo Saúl se fue convirtiendo en un psicópata, en un asesino, un tipo vacío, melancólico todos los días, triste, depresivo, amargado. David vio como Saúl, que teniéndolo todo, ya no disfrutaba de nada, al contrario, se pasaba todo el día enojado, ¿sí? Con una sola intención, matarlo. Así que cuando le tocó a David y fue confrontado con la posibilidad de quedarse sin presencia de Dios, dijo, bueno, ahí fue cuando empezó a gritar en el palacio, y a decir, Señor, aunque pierda todo, yo no quiero nada, excepto no me quites tu presencia. No es lo mismo. Insisto, te estoy compartiendo esto porque como le pasó a Saúl, nos puede pasar a nosotros que nos acostumbremos a andar debajo de la bendición de Dios y estamos perdiendo presencia de Dios. Las cosas nos siguen yendo bien y pensamos que está todo bárbaro, pero en el proceso vamos perdiendo presencia de Dios hasta que en un momento ya es tarde y ya definitivamente quedamos como Saúl o como Caín, ¿sí? Volviendo a Moisés. En la historia de Moisés encuentro una tremenda palabra para los líderes o para todo aquel que está trabajando o creciendo en sus relaciones con los demás, ¿sí? Y vemos que Moisés fue comisionado por Dios para sacar a Israel de Egipto como si fuese él un gobernador, ¿no? En realidad para eso lo puso Dios, para que gobierne sobre el pueblo y lo saque de la esclavitud, lo lleve a la tierra prometida. Pero él sabía que estos hermanos suyos, judíos, eran bien complicados. Claro, habían estado durante 430 años en esclavitud, ¿sí? Y se habían vuelto literalmente esclavos, no físicamente solo, sino que además mentalmente. Eran personas que dependían de otro y que se quejaban al otro cuando algo le faltaba. Y él sabía que eso les esperaba en el desierto. Entonces, por eso es que Moisés dijo, Señor, esta tarea no es sencilla. Yo no me muevo si no tengo tu presencia. Entonces hay una tremenda palabra ahí. Para todo aquel que esté trabajando en relaciones con otro, ¿sí? Especialmente para los líderes, insisto, la presencia de Dios es lo único que nos puede capacitar para poder tratar con gente terca, con gente que tiene esclavitud en su mente, con gente que quiere volver siempre al pasado, con gente que no aporta soluciones, sino solamente reclama. La presencia de Dios es lo único. Entonces Dios le dice, mi presencia irá contigo, que no es lo mismo que decirle, yo iré contigo. En términos bíblicos no es lo mismo. Porque ustedes saben que Dios es omnipresente, ¿no? ¿Saben lo que significa omnipresente? Significa que Dios está en todos lados. Dios está aquí ahora y está en la calle, ¿sí o no? Sí, está en tu casa, está vacía, pero está ahí, ¿sí? Dios está en algún otro país, seguro. Dios es omnipresente, pero no es lo mismo decir mi presencia irá contigo que decir yo voy a estar contigo. Esto es lo que muchas veces pasa, aún entre nosotros mismos, ¿no? En casa, entre los esposos, ¿no es cierto? Estamos juntos, pero en realidad uno no está en la presencia del otro, porque su cabeza anda por cualquier lado. Compartimos a veces un viaje, ¿no? Estamos todos sentados dentro del mismo auto, un habitáculo pequeño, chiquito, pero uno está escuchando música, los otros están con el celular, otro está viendo un video, ¿no? En realidad están juntos, pero no están en su presencia. No están en la presencia del otro,
El que está con el celular mensajeándose en ese momento está en presencia de aquel otro que puede estar a kilómetros de distancia que acaba de cautivar su atención. Porque estar en la presencia significa eso, significa que alguien cautivó tu atención. Por eso es que bendición y presencia no es lo mismo. Porque la bendición es como un paraguas. Mientras que camine debajo de ese paraguas, vas a estar bajo la protección del paraguas. ¿Sí? Si no sacas el zapato debajo del paraguas, no te vas a mojar el pie. Pero presencia significa haber cautivado la atención del otro. ¿Me entienden? Entonces no es lo mismo que Dios diga, mi presencia irá contigo. O sea, te está diciendo, te voy a prestar atención, voy a estar atento a tus movimientos, mis ojos van a estar fijos en vos. A que Dios te diga, tranquilo que yo estoy en todos lados. O sea, ¿me entienden, no? Dios puede estar ahora acá. De hecho, está. Puede estar prestándole atención a una oración que se está haciendo en el norte de África. Él está acá. Su presencia está en el norte de África. Necesitamos que su atención esté aquí. ¿Amén? No es lo mismo. Por eso es que David se puso a clamar, a llorar angustiadamente. ¿Qué intentaba hacer? Llamar la atención de Dios. El que se acostumbró a caminar debajo del paraguas de la bendición del Señor, puede darse el lujo ya casi de ni siquiera orar. Pero el que necesita presencia de Dios empieza a clamar y a buscar de una manera diferente a Dios. Porque necesita que los ojos de Dios estén sobre él o sobre ella. No es lo mismo. Entonces, no se trata solo de bendición de Dios. Y quiero que entendamos esto, que corremos el grave riesgo de tener bendición de Dios, tener prosperidad de Dios, pero no tenerlo a Él. Y necesitamos a Él. Amén. La bendición la tenemos, insisto, porque Dios ha comprometido su palabra, ¿sí? Es decir, si diezmás, ofrendás, sembrás, la bendición de Dios va a responder eso. Eso está escrito en la Biblia. Por eso es que hay personas a las cuales ustedes conocen seguramente. Dice, pero ni ahí debe orar, pero no debe orar ni para comer, pero le va bien. ¿Por qué? Porque hace lo que la Biblia dice. Y aquel que hace lo que la Biblia dice está bajo bendición. Pero eso no significa de que esté en la presencia de Dios. Estar en la presencia es distinto. No confundamos. No confundamos. La presencia, y lo vemos en la historia del pueblo de Dios con Moisés, dice, la presencia siempre va a querer gobernar por lo menos dos cosas. ¿Sí? Y la primera de ellas es la reunión del pueblo. Pues dice que todos se reunían en torno a la presencia de Dios. La presencia de Dios en ese tiempo estaba manifestada en la nube que caminó sobre ellos durante los 40 años que estuvieron en el desierto, ¿no? La presencia de Dios estaba simbolizada en la nube. Y nadie podía salirse de la nube porque el desierto los mataba en cuestión de horas. Ahora la pregunta es, fuera de la nube, ¿estaba Dios? ¿Sí o no? Sí. Pero ahí solamente estaba la bendición. La bendición te acompañaba durante unas horas y terminabas muriéndote. Para poder vivir 40 años en el desierto había que estar debajo de la nube, debajo de la presencia. Si te salías de la nube, fíjense algo tan básico, ¿no? Como esto. Te salías de la nube, se te gastaba la sandalia. Pero si caminabas debajo de la nube, la sandalia te duraba 40 años. ¿Quién pudiera hacer que un zapato hoy aguante 2 meses, no? Te salías de la nube, se te estropeaba el vestido. Te mantenías debajo de la presencia y podías andar con la misma ropa durante 40 años. ¿Sí? Los hombres decimos, gloria a Dios. A las mujeres no les gusta mucho esto, pero como no había shopping en el desierto, no tenían opción. ¿Entienden la diferencia?
Así que la presencia quería manejar la reunión del pueblo. Si fuera de la nube había calor insoportable, no había agua, no había vida, no había nada. El que quería vivir, de veras quería vivir, y vida abundante, entiéndase, necesitaba estar debajo de la nube. Por eso es que muchos años después, cuando viene Jesús, Él nos enseña y nos dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y eso es lo que yo les decía hoy en el tiempo de la cena. Dios siempre nos quiere juntos. Entonces Él promete su presencia sobre aquellos que les gusta estar juntos, ¿sí? O que a lo mejor no ven otra posibilidad que estar juntos. Para poder sobrevivir haya que estar juntos, debajo de la nube. La presencia de Dios quiere manejar eso, que estemos siempre juntos. Y quizá alguno haga la pregunta: bueno, pero entonces, si ando solo, ¿la presencia de Dios no está conmigo? Me escribí esa pregunta en los apuntes. Tardó un ratito en llegar la respuesta, pero al rato entendí esto. La presencia de Dios va a estar si estás solo, solamente si Dios te pidió que estés solo. Hay veces en que, como, qué sé yo, alguno de los evangelistas del Nuevo Testamento, ¿no? Felipe. Dios le habló y le dijo: quiero que vayas a predicarle al etíope que viene en un carro por allá. Y tuvo que salir solo al desierto hasta que llegó al etíope y le predicó. Estuvo solo, ¿por qué? Porque Dios se lo pidió. La presencia nunca se fue de él. El problema es cuando nosotros estamos solos y Dios nunca nos lo pidió. El problema es cuando nosotros decimos: no, yo solo sin la iglesia me arreglo. La bendición de Dios está sobre mí. No, yo puedo tener la reunión tranquilamente en mi casa. Nos juntamos ahí con mi familia y está todo bien. La verdad que ahí en la iglesia se predica cada cosa rara. ¿Sí? Los hermanos tienen una cara cada vez más fea. Son todos unos amargados, son estos, son aquellos. Así que me quedo en casa solito, veo un video, leo la Biblia. Claro, al día siguiente se levantan y ven que no pasó nada, que todo sigue bien. En el trabajo le va bien, en la calle le va bien. El martes, todo sigue igual. Miércoles, perfecto. Jueves, mejor día de la semana. Viernes ya está preparando su devocional para tenerla solito otra vez el domingo. Y semana tras semana, mes tras mes, se va acostumbrando a la bendición de Dios. Lo que no sabe es que perdió la presencia. Porque Dios nos quiere a todos juntos. Dios nos quiere a todos juntos. La presencia quiere gobernar la reunión de sus hijos. Y la segunda cosa que la presencia quiere gobernar son los movimientos. Los movimientos. Aún por lo primero que les acabo de decir, es obvio, uno se da cuenta que el pueblo solamente se movía cuando se movía la nube, ¿no? Porque la presencia quiere controlar los movimientos, tus movimientos, mis movimientos, los movimientos como iglesia. Los quiere gobernar la presencia de Dios. Dios no quiere que nos movamos cuando se nos ocurre. Imagínense la nube estática y uno dijo: vamos, avancemos con toda pasión y con todo ánimo, porque la tierra prometida nos espera. Y ahí salían 15 locos, en 5.000 metros estaban calcinados, ¿sí? Muertos. Por más pasión y gana que le pusieran al asunto, si la nube no se movía, no se tenía que mover nadie. La presencia de Dios gobierna nuestros movimientos. ¿Sí? Si no nos queremos dejar gobernar por la presencia, pues entonces, bueno, pasará lo que veníamos diciendo. Quizás sigamos con la bendición, avanzaremos unos metros y después el fin anunciado. Pero la presencia quiere gobernar nuestros movimientos. Ustedes ahora imagínense esto, ¿no?
Háganse la idea, ¿no? Imagínense conmigo, no mucho, ahora se van a dar cuenta por qué, pero imagínense un poquitito, 2 millones de personas en el desierto. La nube se paraba, así que sabían que había que hacer campamento ahí. 2 millones de personas. Desierto, ¿sí? 2 millones de personas que tienen que hacer sus necesidades, ¿sí? 2 millones. Y ahí no había sistema de cloacas, no había pozo ciego, así que había una recomendación, un mandamiento que inclusive está escrito, que el que tenía que hacer sus necesidades tenía que tener una estaca, apartarse un poquitito del campamento, sin salirse de la nube, pero se podía apartar un poquito del campamento, hacía un agujerito en la tierra, eso está escrito, no lo estoy inventando, hacía un agujerito y luego lo tapaba y acá no pasó nada. Así que, ¿vieron? En algunos campamentos por ahí nosotros vemos algunos que salen con el rollito de papel higiénico, ¿no? Decimos, este ya sabemos a dónde va. En aquel tiempo no, en aquel tiempo te veían salir con la estaca. Si andabas con un palito en la mano en aquel tiempo. Pero claro, 2 millones de personas, o sea, llegaba un momento en que ya el desierto no daba para más. Imagínense el mosquerío. Porque claro, hay algunos seres que disfrutan de que nosotros nos mantengamos en la presencia de Dios, así que toda mosca que estaba debajo de la nube no moría. Pero no solamente eso, sino que además ellos, no sé si comían alguna fruta, o sé que comían maná, pero probablemente, no sé, pelaban alguna fruta, tiraban cáscara, en algún lugar había que tirarlo, ¿no? Hacían sacrificios, así que la sangre de los animales corría por ahí. En algún momento el ambiente no daba para más. En algún momento el ambiente tenía que ser cambiado. En algún momento había que pasar a otro ambiente, a otro nivel, porque el ambiente se había contaminado. Entonces es ahí cuando la nube comenzaba a moverse. A veces tardaba un poco más, a veces tardaba un poco menos, pero pareciera que cada 3 meses más o menos la nube se movía. Entonces había algunas personas en el pueblo que solamente estaban para observar los movimientos de la nube. Dice la Biblia que llevaban unas trompetas en la mano, trompetas de plata, ¿sí? Y que cuando empezaban a percibir que la nube se empezaba a mover, tocaban la trompeta, claro, porque no estaba todo el mundo siempre atento al movimiento de la nube, había cosas que hacer, quizás salían a la mañana, tenían que ir a ordeñar las cabras, estaban ahí, y de pronto la nube se empezaba a mover. Era importantísimo estar atento a ese trompetista que decía que la nube se estaba moviendo. Ahí tenían 3 días para levantar campamento y a empezar a caminar debajo de la nube hasta el nuevo lugar. La presencia quiere manejar nuestros movimientos. La presencia de Dios es la que te dice que el ambiente en el que estás ya está contaminado y necesitas pasar a otro. ¿Sí? Es la que te dice que hay un nuevo nivel al cual necesitas acceder. Y por eso es que tenés líderes a tu alrededor que no se las ves, pero tienen como trompetas de plata y están esperando la indicación del Señor para decir, hay movimiento en el pueblo, necesitamos avanzar y la dirección es hacia allá. La presencia quiere manejar eso. Quiere gobernar la reunión y quiere gobernar nuestros movimientos. ¿Empezamos a darnos cuenta de la diferencia entre presencia y bendición? ¿Sí? No es lo mismo. En la presencia suceden cosas. Suceden cosas. En la presencia hay arrepentimiento. Bajo la bendición no siempre. Hay gente que cuenta con la bendición de Dios y así todo no se arrepiente de sus pecados, pero si estás en la presencia indefectiblemente, te vas a terminar arrepintiendo. Jueces 21 dice que se reunieron como pueblo en la presencia de Dios y toda la noche lloraron con grandes lamentos. ¿Dónde se reunieron? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay arrepentimiento. Te quiero avisar por las dudas.
En la presencia de Dios hay llamamiento. Si querés pagar el precio de vivir en la presencia de Dios, te tengo que advertir que Dios te va a llamar. Porque en la presencia de Dios todos tienen algo para hacer. Y por favor, no veamos eso como un cargo, como algo humano. No, 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 no. Dios tiene a cada uno de nosotros preubicados en algún lugar que para Él es importante. Digo preubicados porque quizá con alguno todavía no terminó el proceso y está en eso, está por ubicarlo, pero Dios ya tiene un plan para tu vida. Entonces, cuando estamos en su presencia, el llamamiento aparece. Y yo soy consciente de que muchos no pagan el precio de estar en la presencia de Dios porque tienen miedo al llamamiento que va a aparecer en la presencia de Dios. Lamento decirte, no hay mucha opción. No te puedo decir, bueno, no, quédate tranquilo, mantenete en la presencia, probablemente no pase nada. No, no, es que no va a pasar algo. Algo va a pasar. En la presencia de Dios hay llamamiento. Dice Hebreos 5:1, todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay llamamiento. En la presencia de Dios hay accionar celestial. ¿Sí? Dice Lucas 1 que el ángel le respondió: yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. ¿Qué historia es esta? La historia del anuncio del nacimiento de Jesús, o del embarazo en todo caso, ¿sí? El ángel, ¿dónde estaba? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay movimientos celestiales. Si estamos en la presencia de Dios, que no te asustes, no te alarmes, no te asombres, te vas a asombrar, pero que no te llame la atención que vas a empezar a ver cosas que suceden en el cielo. Eso pasa en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, la tierra tiembla, dice el Salmo 114. En presencia del Señor, la tierra tiembla. Así que en la presencia de Dios vas a tener un poquito de miedo en algún momento. Pero es preferible sentir miedo dentro de la presencia de Dios y no sentir miedo fuera de la presencia, como le pasó al pueblo que nunca más le pudo ver el rostro al Señor. En la presencia de Dios se oye la voz de Dios, dice Hechos 10. En Hechos 10 se cuenta la historia de un señor llamado Cornelio. Era un comandante del ejército romano y a él le llegó la novedad de que existía Dios y Cristo. Él creía en Dios, de hecho, ¿sí? Y un día juntó a la familia para que alguien le vaya a predicar, y eso es lo que te voy a leer. Dice: así que los mandé por ti. El ti ese es Pedro, ¿no? Los mandé por ti, Pedro, y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decirnos. En la presencia de Dios hay palabra. Si estás anhelando una palabra de Dios y hace rato que no la estás oyendo, quisiera que te preocupes. No sea cosa que estés disfrutando de la bendición de Dios y de aún de estar en medio del pueblo de Dios y en las actividades del pueblo de Dios, pero no estés en la presencia. Porque quien está en la presencia de Dios escucha palabra de Dios. En la presencia hay respuesta. Vemos la historia de Daniel, capítulo 10. Aquel hombre, el ángel, le dijo: no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. O sea, cuando decidimos estar en la presencia de Dios y hacer lo que la presencia de Dios reclama, y esto es uno de sus reclamos, ¿no? Que estemos humillados, todas nuestras oraciones reciben respuesta, todas. ¿Te pasó alguna vez que alguna oración tuya no fue respondida? Hay dos opciones. O se está demorando, como le pasó a Daniel, por alguna intervención demoníaca, o eso que oraste nunca estuvo en los planes de Dios, no estabas en la presencia del Señor y la respuesta no te va a llegar jamás. Pero quien está en la presencia de Dios recibe respuesta. ¿Me siguen? Y voy terminando, pero quiero mostrarles una cosita más. Hay dos elementos en esa historia de Moisés y el pueblo con los que Dios manifiesta su presencia. Dos elementos. El primero de ellos es la nube. ¿Sí? La nube.
¿La nube para qué momento del día era? Para el día, ¿no? La nube para el día. Es decir, cuando había mucho sol. En esa historia, lo que entiendo es que el día representa cuando a nosotros las cosas nos van bien, ¿sí? En general, nosotros, no decimos que está de día cuando las cosas nos van bien, pero cuando nos va mal decimos está de noche, ¿no? No veo nada, está oscuro, ando a tientas. Entonces, asumo que cuando está todo bien es de día, ¿sí? La nube es para el día, es cuando las cosas andan bien. La nube está hecha de agua y el agua en la Biblia simboliza palabra. Entonces, ¿cuál es el elemento con el cual Dios manifiesta su presencia cuando todo va bien? Su palabra. Esta historia te está diciendo que cuando las cosas van bien, necesitas someterte a la palabra de Dios. Fíjense, es justamente la razón por la cual muchos pierden la presencia. Porque cuando las cosas van bien, la tendencia que tenemos, ¿cuál es? La de apartarnos de su palabra. Ya el devocional no lo hacemos todos los días, ya no leemos la Biblia tan asiduamente, no vamos al culto, porque está todo bien, ¿no es cierto? ¿Para qué vas a ir a la reunión si está todo bien? Yo supongo que los hermanos que no vinieron hoy debe ser porque está todo bien. Porque si algo estuviese mal en sus vidas, hubiesen pagado el precio, lo que sea, para estar hoy aquí. Porque así somos, ¿no? Cuando las cosas no están bien, entonces buscamos la comunión con Dios. Pero ¿qué dice esta historia? Que cuando las cosas están bien, necesitamos someternos, estar debajo de la palabra de Dios, ¿sí? No podemos darnos el lujo de salirnos de la palabra de Dios. Y la segunda forma en que Dios se manifestaba era a través del fuego. El fuego era para la noche, ¿sí? Columna de fuego, noche. La noche entonces representa cuando las cosas no andan tan bien, cuando hay confusión, cuando no se ve el camino. Entonces, ¿qué necesitamos cuando las cosas no están bien? Ese fuego habla en primer lugar del Espíritu, el Espíritu Santo. Fuego en la Biblia es Espíritu Santo, pero también es sacrificio y también es purificación. Cuando las cosas no están bien, ¿qué necesito hacer? Necesito mantenerme lleno del Espíritu Santo, haciendo sacrificios y purificándome todo el tiempo. Así es como me mantengo en la presencia. Ellos se mantenían debajo de la nube, no salían de la columna de fuego y estaba todo bien. Pero nosotros ahora entendemos que esto significa que cuando las cosas están bien, tengo que someterme a su palabra. Cuando las cosas no están bien, busco el fuego del Espíritu Santo, y me purifico todo el tiempo. Y eso es lo que me permite mantenerme en su presencia. Así como le dije recién que cuando las cosas están bien solemos abandonar la palabra. Cuando las cosas están mal, no solemos ni hacer sacrificios, ni hacer purificaciones. Solemos quejarnos, solemos lamentarnos, solemos tratar de llamar la atención de alguien que nos preste un poquito de atención. Como se dan cuenta, estar en la presencia de Dios demanda que hagamos algunas cosas. Yo creo que, hablando de presencia y comparando la presencia con la nube, yo creo que la nube ha comenzado un movimiento en estos últimos tiempos. Y eso está indicando que Dios evidentemente nos quiere transportar a otro espacio. Sigo pensando algunas cosas que sucedían cuando el pueblo se movía. Quizás estaban viviendo ahí, quizás 3 meses, quizás un año. Hubo oportunidades donde estuvieron en el mismo lugar más de un año. Tenés un vecino ahí al lado, ¿no? Se agrupaban por tribus, pero tenían un vecino ahí, conocían al de enfrente, al de la izquierda, al de atrás. Pero cuando comenzaban a moverse, algunos iban más rápido, otros un poquito más lento. Los que tenían más hijos iban más lento, los que tenían más ganado iban más lento, ¿sí? Y cuando la nube se detenía había que armar campamento y armabas campamento donde te tocaba y de pronto te das cuenta que no tenés el mismo vecino. Enfrente ya no vive la misma persona que antes. Cuando empieza el movimiento de la nube,
Dios va a hacer algunos cambios en nuestras vidas, hasta inclusive quizás sacarte a algunas personas de al lado. Pero lo único que significa en términos de Dios es que cuando la nube se mueve estás un poco más cerca de la tierra prometida. Siempre y cuando lo podamos ver. El pueblo no lo vio y ahí se murió, con presencia y todo. Pero si podemos entender esto, yo quiero decirles, y creo que se lo digo proféticamente y en el nombre de Jesús, en este tiempo creo que la nube empezó a moverse. Y que seguramente el Señor nos va a demandar o va a presentar algunos cambios, ¿sí? Digo, lo único que demanda es palabra y quebrantamiento, ¿sí? Mientras te mantengas así, la presencia te va a guiar y va a empezar a hacer algunas modificaciones en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tu grupo de crecimiento. Miren, desde que empezamos con estos temas, estamos hablando de la presencia de Dios ya hace un par de semanas, insistiendo inclusive a través de las lecciones, los tiempos de oración, ¿sí? Yo estoy muy contento porque he visto, he oído, cuando paso por los pasillos, que algunos grupos lo han tomado muy en serio, pero muy en serio. Y le están dedicando tiempo. Yo, mire, les adelanto, esos son los grupos que van a escuchar la voz, la trompeta de plata, y van a empezar a ver algunos cambios, algunas modificaciones a su alrededor. Así que yo les quiero insistir en que no nos acostumbremos a la bendición y que doblemos rodillas para estar seguros de que estamos en su presencia, además de estar bajo su bendición. Quiero que te quede claro que aún podemos morir bajo bendición. Caín es el ejemplo. La bendición lo acompañó hasta el último de sus días, pero él ya hacía varios años que se había muerto, porque ya no tenía presencia. No sé si esta será la razón, pero probablemente el hecho de que algunos hermanos dentro de las iglesias se sientan todavía tristes, todavía enlutados, todavía angustiados. Inclusive algunos creo que van de iglesia en iglesia buscando el lugar donde puedan sentirse bien. Es simplemente por esto, porque todavía no entendieron que no es lo mismo bendición que presencia. La bendición te pone contento, la presencia te exige sacrificios. Pero la diferencia es increíble, es abismal. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? El domingo pasado terminamos igual, diciendo, ¿qué vamos a elegir? ¿Nos quedamos solamente con la bendición? ¿O avanzamos un poco más y nos arriesgamos a vivir bajo la presencia? No tener la presencia de Dios en tu vida es lo más parecido a la muerte. David lo sabía. Leete el Salmo 51. David lo sabía. Y él dijo, Señor, quítame todo, pero por favor no me saques de tu presencia. Yo quisiera que terminemos orando. Pero como la presencia de Dios nos quiere reunidos, vamos a orar en grupos de crecimiento, ¿sí? Vamos a orar por nuestros grupos de crecimiento. Y nos vamos a juntar en nuestros grupos, ¿sí? Y vamos a clamar juntos ahí como grupo por esa presencia. Me gustaría que ahí en el grupo se pongan de acuerdo y que aún si se animan, hagan un pacto entre ustedes de cuidar la presencia de Dios y que la presencia de Dios nunca se aparte de ustedes. O mejor dicho, de que ustedes no se aparten de la presencia de Dios. Vamos a juntarnos ya, empiecen a moverse ya. Vamos, líderes, llamen a sus grupos. Llamen a sus grupos, ¿sí? Vean, háganse ver para que todos sepan dónde tienen que estar. Y por favor, tomemos esto muy en serio. Y hagamos un pacto ahí de ayudarnos el uno al otro a mantenernos en la presencia de Dios.